Ese sonido era lo último que quería escuchar por la noche. Eran las 10:30 p.m. y me estaba preparando para ir a dormir. Quería tomar un poco de aire fresco, pero ya era demasiado tarde para dar un paseo por la ciudad. Así que decidí conformarme con caminar por mi patio trasero. Estuve ahí durante unos 20 minutos, reflexionando sobre los acontecimientos del día y lo que sucedía en mi vida en general en ese momento. Era una noche fría de febrero, pero era lo suficientemente decente como para pasar todo el tiempo que quisiera ahí. Sin embargo, no terminé quedándome por mucho tiempo, ya que en algún momento escuché ese sonido desde el patio trasero de mi vecino. Al principio no reconocí lo que era, pero rápidamente me di cuenta de que era un gato. Había muchos gatos callejeros en mi ciudad natal y de vez en cuando veía uno caminando por mi patio trasero y los veía mucho cada vez que salía a caminar. Racionalicé que el sonido que estaba escuchando era uno de esos gatos callejeros, pero el sonido que estaba haciendo claramente estaba en algún tipo de problema. El grito que emitió fue casi extraño. Fue un chillido y ensordecedor. Teníamos una cerca sin espacios entre las tablas en mi patio trasero, así que no podía ver lo que le estaba pasando a ese gato. Mientras me quedaba paralizado de miedo, pasaron por mi cabeza posibilidades de lo que podría estar sucediendo. ¿Se estará peleando con otro gato? ¿Lo atrapó un mapache o un zorro? Lo único que sabía con seguridad era que le había pasado algo malo. Me quedé ahí mirando la valla que separaba mi patio trasero al de mi vecino, escuchando esa horrible tortura y preguntándome qué estaba pasando. Quería volver corriendo al interior, pero me quedé ahí, pegado al césped. Después de lo que pareció una eternidad, el sonido cesó. Lo único que podía oír era la suave brisa que pasaba por mis oídos. La necesidad de volver a entrar todavía estaba ahí, pero no hice nada. Después de unos segundos, escuché un movimiento en el patio trasero de mi vecino. Al principio pensé que era el gato y me sentí aliviado. Tal vez el pequeño salió de cualquier situación en la que se encontraba. Mis esperanzas fueron aplastadas tan pronto como vi una mano ensangrentada agarrar la parte superior de la cerca. Vi cómo un hombre bajo y desnudo saltaba la valla y aterrizaba en el suelo debajo de él. Se levantó y se agachó al pie de la valla. Aunque estaba oscuro, eso no impidió ver la sangre alrededor de su boca y en sus manos. Me vio y me miró con los ojos muy abiertos que prácticamente brillaban. Se balanceaban de izquierda a derecha. Movía los dedos y me sonreía. Sentí que se me helaba la sangre. El deseo de correr era más fuerte que nunca, pero todavía no podía moverme. De repente, se abalanzó sobre mí. Levanté los brazos para protegerme. Pensé que iba a morir. Y pensé en todos mis seres queridos, en que nunca podría decirles adiós. Pero de repente, pasó corriendo a mi lado. Giré la cabeza para observar cómo saltaba al otro lado de la cerca y salía a la calle frente a mi casa hacia la noche. Ese fue el punto en el que mi cuerpo finalmente decidió dejarme entrar. Corrí por la puerta trasera y me arranqué el abrigo. Cerré las puertas delantera y trasera, apagué todas las luces de la casa y subí corriendo a mi dormitorio. Agarré la navaja de bolsillo que me regaló el marido de mi hermana y saqué la hoja. Me senté en un rincón de mi habitación, agarrando con fuerza el cuchillo en mis manos y prácticamente hiperventilando. Intenté mantenerme despierto, pero al final me quedé dormido, y cuando desperté,
pensé que tal vez toda la experiencia había sido solo un sueño. Tal vez fue solo una jodida pesadilla que tuve. No fue hasta que vi el cuchillo extendido en mi mano que lo dudé. Bajé las escaleras y vi que todas las luces estaban apagadas. Revisé las puertas y efectivamente estaban cerradas. No sabía qué pensar. ¿Fue eso real o solo un sueño? Sabía que solo había una manera de saberlo con seguridad. Mi vecino solía ir a trabajar temprano en la mañana, lo que significaba que a la hora en que yo me despertara, su casa estaría vacía. Esto me dio una oportunidad para saltar a su patio trasero y verificar si el gato callejero estaba allí. Me sentí un poco culpable por haber invadido su propiedad, pero no sabía qué más hacer. No podía soportar no tener una respuesta clara. Salté la cerca y miré alrededor del patio trasero de mi vecino. Al principio nada me llamó la atención, pero decidí mirar un poco más a fondo. Me tomó un tiempo darme cuenta de que estaba mirando en la dirección equivocada. Por alguna razón, mi primer instinto fue ir hacia la derecha. Habría encontrado el rastro de sangre antes si hubiera ido hacia la izquierda. Me di la vuelta para comprobar el otro lado del patio. Estaba oculto por la hierba, pero finalmente distinguí una mancha de sangre. Luego otro y otro. Poco a poco fueron haciéndose más grandes. Seguí las salpicaduras de sangre hasta que lo vi. Un gato muerto, partido por la mitad con sangre y entrañas saliendo de él. Me enfermé del estómago y rápidamente salté la cerca y corrí de regreso a mi casa, justo a tiempo para llegar al baño. Mi mente no sabía cómo racionalizarlo. Quizás soñé con el hombre desnudo. Tal vez escuché el gato en mi patio trasero. Volví a entrar y luego tuve una pesadilla con él y pensé que era real. Pero eso no explicaba por qué me sacaron el cuchillo o por qué mis puertas estaban cerradas con llave. Después de recuperarme, volví a mi patio trasero para comprobar el lugar donde estuvo el hombre anoche. Efectivamente, había 2 huellas en la tierra debajo de la cerca y un rastro de sangre que conducía al otro lado del patio. No sabía qué pensar. Todavía quería creer que todo era un sueño, pero había demasiadas variables que no podía explicar. El cuchillo, el rastro de sangre, el gato muerto. Algo mató a ese gato y no sabía por qué. Más tarde ese día mi vecino llamó a mi puerta. Me dijo que encontró el gato muerto en su jardín y me preguntó si sabía algo al respecto. Todo lo que le dije fue que anoche escuché un sonido que me hizo pensar que un gato callejero se había metido en algún tipo de problema. Una parte de mí quería contarle sobre ese hombre, pero no tenía sentido para mí. Conocía a mi vecino, pero no éramos cercanos. No tenía ningún motivo real para confiar en él. Habían pasado días desde aquel incidente. No escuchaba ningún maullido de gato en ese tiempo. Todavía salía a caminar, aunque llevaba mi cuchillo conmigo cada vez que salía. No me sentí seguro sin él. Me topaba con algún callejero, todos vivos, gracias a Dios. Pensé en contarle a alguien sobre el hombre. Consideré llamar a la policía, pero ¿me creerían? ¿Pensarían que estaba loco? ¿Y si estuviera loco? Entonces no he visto ninguna señal de que ese hombre tuviera sentido común. Quiero creer que ha seguido adelante y que nunca lo volveré a ver. Pero, ¿y si me equivoco? Finalmente tomé la decisión de mudarme fuera de la ciudad por mi propia cordura. No podía soportar el estrés de saber ahora si ese hombre todavía estaba por aquí o no. Mudarme a una zona más poblada ayudó a aliviar un poco más mis ansiedades. Pero hasta el día de hoy, todavía no tengo idea de quién era ese hombre o por qué me dejó vivir. Y así termina este relato. Espero que te haya gustado. Dale like y comenta. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas.
Gracias por tu atención. Hasta la próxima.